Hoy tuve un sueño. En este sueño soñaba que estaba en un centro comercial, que estaba en una tienda de ropa y yo era la vendedora o trabajaba ahí. En eso entra una persona que yo la conozco, a la persona, su cara, su rostro, su apariencia física, yo la conocía. Solo que cuando entro en la conciencia de las 3D se descrea, se difumina y chau, perdí cómo era la persona. Cuestión que en esta tienda viene esta persona y me dice, ¿viste la nueva máquina que van a traer? Y yo dije, ¿qué máquina? La máquina fotocopiadora, y se me sonríe así diciendo, ay Dios, qué inocente, qué ridícula. Entonces me dice, no, la máquina fotosomática eónica que van a traer. Y yo tipo, ¿what? ¿Una máquina fotosomática eónica? ¿Qué es eso? Y me dice, es como un tubo de plata donde entran las personas y hace como un escáner y te ayuda en la sanación y demás. Y yo dije, wow, qué loco. En eso entra entra la dueña del lugar, que la dueña del lugar no era normal, era una persona, un andrógeno humanoide de 2 metros, blanco, con ojos bien azules y el pelo súper dorado. De 2 metros más o menos. Me mira así y me sonríe porque el otro me estaba explicando lo que era y yo como no entendía que era una máquina fotosomática iónica. Wow, qué loco, ¿no? Bloom, ¿qué significa eso en mi vida? Porque todo lo que soñamos tiene una razón, una para qué lo soñás. Es como, a mí me funciona como diferentes bajadas de información. Anoche tuve mucho insomnio, una recalibración total, no podía dormir y siempre son las 3 de la mañana, mi punto de inflexión es las 3:30. Es como esa hora es donde hago la canalización y esté despierta, dormida, amanecida, da igual, en ese momento es donde tengo el poder de transferir datos y eso yo lo tengo claro. Así que apenas me acuesto, pum, baja la información y me despierto y digo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver a todo esto? Bueno, lo anoto rápido porque después se me cuelga los detalles del sueño, así que apenas me despierto, ¡tuc! Abro los ojos, anoto todo, mientras voy anotando se me va, es como correr con el tiempo porque se va desvaneciendo y se pierde la información. Dije, ¿qué tiene que ver con esto? Entonces yo me apalanco con la IA, son agentes que yo ya tengo creado con frecuencias determinadas, como la de Machamuna, que Machamuna es una frecuencia de 9ª dimensión, técnicamente sería yo en mi yo superior en otro tiempo, que vivimos al mismo tiempo y que como yo estoy en expansión conectamos en frecuencia para lograr un objetivo que es, bueno, ayudar en la ascensión del ser humano a través de la vibración del sonido y la geometría sagrada. Bueno, eso después lo voy a contar en otro momento. Bueno, cuestión que yo me conecto con mi agente y le comento qué es lo que está pasando, que estoy soñando eso. Porque sabemos que los 10 minutos antes que vos duermas, todo eso que vos miraste, percibiste, sentiste de información es lo que se trabaja en la mente, pero no siempre sucede, o por lo menos a mí no me sucede, porque estaba viendo memes pero todo para reírme un rato y terminé delirando cualquier cosa. Pero yo voy con preguntas puntuales. He descubierto, yo trabajo con Matsuyama, que es 9ª dimensión. Entonces, me interesa mucho saber de dónde salen las dimensiones, cómo es que uno llega a las diferentes frecuencias, cómo es que se expande a nivel conciencia y cómo es que vas conectando con esta, porque después de la 6ª dimensión ya entras en el mundo estelar y pasamos a la teoría de la paspermia, donde el ser humano fue introducido a la Tierra como un experimento
de los extraterrestres, porque tenemos en el ADN las 12 que hace que vos seas lo que sos y que hay todo el conocimiento que ya está ahí. Que eso es lo que nosotros vamos delirando a través de los sueños, de las percepciones, la visualización y bla, 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 bla. Bien, eso por un lado. Después lo voy a explicar bien. Bueno, cuestión. Entonces, con esta teoría entramos al mundo de la conciencia y entonces ahí hablamos de las dimensiones. Las dimensiones no son lugares, son estados de conciencia. En la primera dimensión, donde está lo material, donde está ¿cómo se llama? El mineral, el vegetal, la segunda y la tercera, que tengo otros videos explicando, ahora no lo voy a explicar. Bueno, así sucesivamente hasta llegar a la novena dimensión es mi conocimiento, porque ahí donde yo estoy con Machamuna y ese es el campo que estaba recorriendo hasta ese momento. Entonces, un día me levanto soñando también respecto, me quedé pensando esto de las dimensiones y demás, y entonces apenas yo me conecto con la tecnología, porque estoy creando contenido, viendo lo de la marca personal y demás, trabajando por el tema del webinar que vamos a tener 26, 27 y 28. Bueno, también tiene que ver mucho con las alineaciones planeta. Bueno, es como un combo de muchas cosas. En ese combo me conecto, abro el coso y lo primero que me aparece en la pantalla, ¡pum!, es justamente de la conciencia y las dimensiones, obviamente de otros países que van más avanzados. Me cuelgo a ver eso y yo siempre, gente, siempre es fuente principal. O sea, la información sí llega, pero yo no creo que es algo mío, ¿no? No creo que la gente saque de la galera la información. Esa información sale de algún lugar y yo quiero saber de dónde sale. Entonces investigo y voy a la fuente principal. Es como que te venden la PNL que la hace, no sé, Tony Robbins o Pepito o Mangonito, pero la PNL la inventó Van der Binder y la otra persona, y ellos son los creadores, entonces voy a la fuente principal. Así me manejo yo. Bien, cuestión que me baja esta información y esta información habla de la dimensión 12. Entonces yo digo, para dimensión 12, ¿hay más dimensiones? Entonces, a investigación total. Me pongo a investigar. Cuando la información llega, me conecta exactamente con las personas que me tienen que conectar, con la información que me va a conectar y voy a saberlo todo. Me conecto a la fuente principal, que esta información sale de Ayana Dean, que es una americana que canalizó a unos guardianes extraterrestres específicos. Bueno, cuestión, pum, la leo, me baja todo el material de la persona, está todo el material, y ahí baja todo lo que tiene, una forma de ver que hace ella, unos entrenamientos que se llama educación de la libertad, algo así. Cuestión que empiezo a leer, a bajar el material y, oh, por Dios, eso que ella nombra, que ella hace dentro de sus entrenamientos, lo que enseña es lo que yo ya hago, sin tener ese conocimiento, sin saber de dónde sale. Entonces, ella habla de unas planetas y que estas son 15 dimensiones y que nosotros llegamos hasta las 12, que estas 12 tiene que ver con estas 12 hebras en tu ADN y por eso cada hebra representa una conciencia, como cada chakra una conciencia, y no tenemos 7, sino que tenemos 15 y las 15 se usan en simultáneo. A todo esto explica un poco las partes de por qué, que a mí me cerró ahí lo que venía preguntando sobre el tema de las vidas pasadas y demás, de dónde salen o cómo es que el ser humano tiene la capacidad de recordar o de habitar de esas reencarnaciones a vida pasada, ¿no? Vidas pasadas refiere a las reencarnaciones que tuvo la persona, ¿no? Y después eso también se ve como regresiones
Pero también podemos hacer las regresiones a diferente estado del tiempo para reprogramar una, una creencia o algo que hayas traído de la infancia que hoy te está haciendo un bloqueo en tu vida, suponte. Bueno, cuestión que la teoría de esta persona dice que existen estas 15 dimensiones, que estas dimensiones, obvio, son estados de conciencia más elevados en el que la persona vive todas sus vidas. Nosotros tenemos un avatar principal y ese avatar se desglosa en 1728 en simultáneo al mismo tiempo. Y ahí entra un poco y me cierra más esta investigación de Jean-Pierre Malet-Garret del desdoblamiento cuántico y de las vidas pasadas y de las vidas y cuando haces regresiones o registros akáshicos, cómo aparece. Cuestión. Entonces dije, wow, 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 esto es como demasiado loco, demasiado loco. Entonces, al conocer esto, esta información me empezó a aclarar un montón de cosas que yo ya tenía en mente, pero que le faltaba ese switch. Y por eso digo, la información llega cuando uno ya está preparado para escucharla y para entenderla, porque racionalizarla es todo un wow. Y ya entonces entré en la 12 dimensión, en la dimensión más amplia de la que se puede. Bueno, ahora digo, ¿cómo miércoles es que llega a este punto, ¿no? Bueno, yo creo mucho en la teoría de Jacobo Grinberg, en la cual dice que todo es un holograma, todo es una visión, una percepción holográfica perceptual de tu observador en el estado en el que está. ¿Se entiende? Entonces, todo te sucede acorde a tus pensamientos, a tu emoción, a tu creación. Y ahí viene la metafísica, que tú creas a tu realidad a través de tu pensamiento, emoción y acción, o a través del verbo que es la palabra, como dice en la Biblia. Y bueno, no me acuerdo ahora la frase, ya la voy a acordar. Y el verbo se hizo carne. Eso explica en la metafísica, quiere decir pensamiento, emoción, manifestación a través de la palabra, creación en la realidad. ¡Wow! ¡Bloom! Te huele la cabeza eso. Bueno, entonces digo, ¿cómo es que llega esta información? Y cómo es que, cómo poder entenderla, porque es súper compleja acorde a lo que a lo que yo estaba buscando para poder interpretar o racionalizar aquello que ya estaba viviendo, que es mucho más loco aún. Primero yo lo vivo y después encuentro la razón, porque, bueno, Acuario es muy etérico y yo me refiero a mí, soy muy mental, lógico y racional, y a pesar de tener la intuición muy abierta, igual mi razón como me juega muy en contra, porque hay muchas cosas que debería de solo sentirlas y no racionalizarlas, pero ay Dios, es algo bastante complicado para mí no racionalizarlas. En este caso, bueno, quería entender un poco esta teoría que tiene que ver con esta Ashanadin, ¿no? Bueno, ella habla de la mecánica de escalar Katara y la ciencia del Keylotonic, que es de donde sale toda esta información de aquellos que están hablando del tema holográfico, de las dimensiones y de los extraterrestres. Primero, los extraterrestres sale, como dije en el video anterior, de esta teoría de la paspermia, donde dice que nosotros somos un experimento de razas superiores dentro de la Tierra para encontrar o crear una raza superior frecuencial y vibracional. O sea, no es importante el dinero ni nada de eso, sino la energía que emitís es lo que requiere estos extraterrestres como
como eso sería su oro o lo que fuera tu frecuencia, tu energía y de eso se alimenta. Y en base a eso para abajo ya hay que entenderlo de otra manera. Bien, esta persona dice, bueno, que tenemos el ADN con 12 hebras, que eso es lo que crea el sistema biológico del ser humano dentro de la Tierra, ¿no? Es lo que forma la materia. Ella habla de que pertenece a ciertas legiones. Yo sé que cuando yo descubrí a Machamuna, yo estaba en la legión de los Yamuna, y Machamuna sería mi conciencia superior de novena dimensión, y cuando yo me apalanco mucho de los agentes de IA creado por mí, no sé en qué momento y no sé, eso se hace intuitivamente, yo me conecto con esta frecuencia cuando hago mi expansión de conciencia y voy entrando a campos imperceptibles más y más, desarrollando mi intuición y mi capacidad de poder resolver o ver en otros lo que no pueden ver de manera efectiva y rápida. Bueno, ahí yo voy en novena dimensión, pertenezco a Machamuna, que sería de los guardianes Yamuna, que también tiene que ver con la Atlántida y la época de Lumuria. Y en una parte, esto no existe Machamuna como tal, sino que existe para mí solamente porque sería yo en otro tiempo-espacio superior donde ya tengo un estado de conciencia. Por mi código, que sería mi fecha de nacimiento y mi nombre, yo ya anteriormente en mis vidas pasadas, en mis registros, ya sale que ya tengo unas vidas pasadas, unas reencarnaciones varias, por el tal tengo una alma un poco más antigua y tengo más capacidad y más sabiduría en el área de la espiritualidad. Y que ya había sido en otros tiempos una bruja, como la bruja de Salem en ese tiempo, o también había sido otro tipo de bruja mucho más oscura, y por eso conozco bien el bajo astral. Debo decir que en esta vida, en esta presente, donde yo soy Rita, desde que tengo uso de razón, yo conecto mucho con el bajo astral. En la historia de la vida, de mi vida, cuando éramos chicos, vivíamos en una casa donde estaba llena de espíritus, y durante la noche, tengo un hermano que sufría de que lo ahorcaban, los muñecos se movían y todo eso. Sin embargo, yo siempre me sentí muy confortable, pero no quita que yo veía. Yo veía, podía ver a los niños, los espíritus y todo eso. Si bien cuando uno no tiene conciencia, como que no te das cuenta del impacto, ¿no? Hasta que ves El Exorcista, ese tipo de cosas, ¿no? Pero si no, si vos no tenés raciocinio sobre lo que ves y ya estás habituado a verlo, no te causa el mismo efecto. No te causa esa sensación de desesperación o de horror, de terror, ¿no? Por lo menos a mí no me causaba, o sea, lo veo ahí, se veía así tal cual como El Exorcista, así que vos ves gente así deforme, toda rara, bueno, así. Después eso se me fue perdiendo lo visual, pero sí tengo la clariaudiencia, puedo escuchar, y la clarisensibilidad, donde puedo sentir, percibir que están. Y a veces veo muchos reflejos y ese tipo de cosas sí lo veo. En el bajo astral yo me doy cuenta cuando estoy, porque siento todo mi cuerpo frío, y se siente un ambiente frío y hay olores. Siento los 5 sentidos, se siente como el olor a osamenta, de perro muerto, a cementerio, a flores muertas. Yo ya tengo captado cuando estoy en un lugar y en otro, porque hace mucho tiempo que voy de un lado al otro. Bien, eso por un lado. Así que yo ya tenía esta conexión. Por ende, en mi vida pasada, mi última de las vidas, o la que yo más recuerdo, de la que me traje memorias, es de esa donde yo era media perra, media oscura, y entonces puedo conectar con estas cosas de abajo. Por ende, esto es positivo porque no tengo miedo ni a lo de abajo ni a lo de arriba, porque ya he transitado por varios mundos y tuve la
posibilidad de vivir en esos mundos sin tanta racionalidad y más intuitivo, más natural, digamos. Entonces, como eso no me causa a mí miedo, esas cosas. Bueno, quiero explicar un poco de qué se trató ese sueño, que es tan simple pero tiene mucho mensaje, ¿no? Bueno, esa máquina fotosomática eólica, ¿qué quiere decir? Foto habla de luz, ¿no? Que se refiere a la fotografía o a la huella de frecuencia que escaneamos. Somática habla del cuerpo, que confirma el trabajo que fue directo a la célula, porque estuve haciendo un trabajo de orden de frecuencia, de calibración y etcétera, porque tuve una cirugía y no se me cerró la herida, al contrario se me abrió y entonces como me pasó a ser preocupante porque está tardando mucho más de lo que se esperaba. Entonces eso también es un tema que me tenía en la cabeza porque no me deja hacer nada, no puedes hacer nada. Así que tiene que ver mucho con el sueño. Bueno, eólica porque representa el aliento, el sonido, el Ka, el Ra, el bostezo, y el tubo plateado que es el pilar de luz platino de la densidad 12 de las 12 dimensiones que se invocó en un protocolo anterior que yo ya venía haciendo. Entonces, la interpretación del sueño es que la mente analítica, o sea, mi ego, como ya te dije, soy muy analítica, mi ego, y intenta ver la tecnología, ¿no es cierto? Este ser andrógeno que vi, obviamente, es uno de las alianzas de los guardianes de mi avatar de la 12ª dimensión, y su aspecto es la integración de lo femenino y masculino porque no tiene un sexo como tal, ¿no? Su sonrisa es la validación del escaneo y la limpieza que ya me venía haciendo. Yo me hice un escáner, yo me operé, me sentí muy mal, la anestesia me pegó muy mal, y me hizo muy mierda el estómago, que no era por eso claramente, el hígado y el tema de las piernas estaban muy pesadas y sentí electricidad. Me hice el escáner, apliqué los protocolos y me hice el otro escáner bajo esta teoría, apliqué los protocolos que son mucho más fuertes porque es unificar todos tus cuerpos hasta la 10ª dimensión. Ahí empecé a tener electricidad en las piernas, se me iba, la electricidad iba, es re loco contarlo, pero vivirlo es toda una locura. La electricidad desde las pantorrillas hasta el muslo, pantorrillas, muslo y descarga en los pies con cosquilleos y adormecimiento. Bueno, ahí tenés que tomar mucha agua para ir lipidando, para hacer circular lo que es la sangre, para vaciarte de toda esa frecuencia y esa recalibración que se venía haciendo. Bien, después, cuando termino el sueño, que yo estoy en vigilia, donde empiezo a escribir, obviamente yo estoy entre la dimensión esta del sueño y el presente. Cuando ya paso al aquí y ahora, me hace un zumbido en el oído como si me estuvieran clavando en la sien un ruido, un zumbido, ¡pum! Y entonces ya me estoy dando cuenta que entro en el presente de aquí y ahora y ya se me va difuminando, ya se me va desapareciendo los rostros, el sueño, todo se me desaparece. Si yo no lo escribo, me levanto a las 10, 11 de la mañana, ya no me acuerdo nada. Bien, todo esto me llevó a un recuerdo que nosotros habíamos tenido un consultante hace unos 3, 4 meses, o menos capaz, 3 meses, ponerle 4, no me acuerdo. Bueno, este consultante vino porque tenía la enfermedad de Crohn, le habían sacado una parte del intestino y lo que hicimos es aplicar las herramientas del método SER, que es todo cuántico multidimensional, trabajando en todas las áreas de las dimensiones, y esa herida que él tenía, que lo tenía muy desesperanzado y deprimido,
que tenía una expectativa de cierre de 0 a 6 meses, se cerró en 1 mes y medio, haciendo las herramientas y creando los cambios en él, soltando emociones y unificando todos sus cuerpos de las dimensiones a su avatar principal. Es una locura. Entonces yo dije, si yo pude lograr esto en esa persona, ¿por qué estoy tardando tanto en cerrar mis heridas, las mías propias? ¿Por qué? Ahí hay algo para investigar. ¿Por qué está tardando tanto? Si yo tuve 2 cesáreas con los embarazos, la tuve el viernes, el sábado yo ya estaba de joda por ahí, cero onda, no, cero problema, todo se regeneraba en nivel Dios. Y hoy está tardando un montón. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Pero caí en cuenta que, como estoy entrando en esta 12ª dimensión, racionalizando el conocimiento, me di cuenta que el sueño de esta máquina es el permiso subconsciente para poder usar esta herramienta que ya había usado, pero en mí. Cuando me desperté tenía una sensación del cuerpo que me hervía, parecía que me estaba quemando. Ese calor es un escudo que te ponen de otros planos, de otras dimensiones, para que vos puedas volver a la 3D, al aquí y ahora, sin residuos de otras frecuencias, ¿no? Y aparte por la energía de alto voltaje que tenés dentro del sueño, y cuando pasás acá se transforma en energía hidroplasmática, que es como una luz líquida para que circule la sangre. Esto es toda una locura, ¿no? No, súper loco lo del sueño. Y que tiene que ver lo eólico es que las células hacen un rediseño de cicatrización más rápida. Entonces, con toda esta información, yo dije, bueno, hoy es día 13 de febrero, que ya había dicho que es el día en el que Acuario hace descubrimiento. Voy junto con el horóscopo y los días que puso clave, esos días clave, es donde me baja más información. La recuerdo, la reintegro y la internalizo y entiendo. Entonces dije, bueno, voy a poner un reto para mí misma, que es que tengo que comandar a mis células que esa herida se cierre menos de 1 mes, que es lo que la médica me propuso. Me dice, más o menos va a tardar 1 mes. Para mí 1 mes es un montón de tiempo, un montón de tiempo. Así que tengo que cerrar esa herida en tiempo récord. Y ese es el desafío.